Hay algo que nadie te dice sobre el amor verdadero, que a veces amar significa mentir, no por crueldad, sino por protección. Mentir para que el otro no cargue tu dolor. Mentir para que no vea cuánto estás sangrando por dentro. Mentir porque la verdad, crees, sería el final. Daniela y Mateo llevaban 12 años casados, 12 años que se sentían como 120, 6 meses durmiendo en habitaciones separadas. Los papeles del divorcio esperaban sobre la mesa del comedor, entre tazas de café que ya no compartían. Ninguno los había firmado, todavía. Una noche, después de otra cena en silencio insoportable, Mateo rompió la quietud con una propuesta que sonaba a locura. 48 horas, 2 días completos, verdad absoluta, sin mentiras blancas, sin omisiones piadosas, sin palabras cuidadosas, solo honestidad brutal, desnuda, despiadada. Si sobrevivían, firmarían el divorcio sin rencor. Si no, lo intentarían una vez más. Daniela lo miró como si estuviera viendo a un extraño. Tal vez lo estaba. Tal vez hacía años que solo veían las versiones que habían construido el uno del otro, no a las personas reales debajo. Y aceptó. No porque creyera que funcionaría, sino porque ya no tenía nada que perder. O tal vez, en el fondo, porque tenía todo por recuperar. Configuró el temporizador en su celular. 48 horas, 2880 minutos. Start. El reloj comenzó a correr, y con él, el desmembramiento y la reconstrucción de todo lo que habían sido. La primera verdad salió de Daniela como una bala. Sé de tu amante. 3 palabras, frías, afiladas, diseñadas para herir. Pero la respuesta de Mateo no fue la que ella esperaba. Él no se defendió, no se disculpó, solo dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier negación: no tengo amante. Y Daniela, en lugar de insistir, en lugar de lanzar acusaciones, hizo algo que lo cambió todo. Dijo, lo sé. Silencio. El tipo de silencio que tiene peso, que ocupa espacio, que respira. Lo verifiqué, continuó ella, con voz temblando apenas. Contraté a un detective privado. Mayo, septiembre, 2 veces. No hay amante, nunca hubo. Mateo cerró los ojos, y entonces pronunció las palabras que abrieron la primera grieta en el muro que habían construido entre ellos. Sé que verificaste. El mundo se detuvo. Daniela sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? Apenas un susurro. Vi los cargos en la tarjeta, explicó Mateo, con esa voz suave que usaba cuando tenía miedo de romperla. Detective privado, 2 pagos. Sabía que buscabas algo que no existía. Y callé. ¿Por qué? La pregunta salió rota. ¿Por qué no dijiste nada? Mateo la miró finalmente. Realmente la miró. Porque quería saber qué hacías con la verdad cuando la encontraras. Y tú tampoco dijiste nada. ¿Por qué? Daniela no tenía respuesta. O tal vez la respuesta era demasiado dolorosa para decirla en voz alta. Pero habían prometido verdad. Porque si no había amante, significaba que el problema era yo. Que yo era la razón por la que te perdí. Y no estaba lista para enfrentar eso. Así comenzó el maratón más brutal y hermoso de sus vidas. Cada hora que pasaba, el temporizador contando regresivo hacia el final o hacia el principio, otra verdad emergía del abismo que habían creado entre ellos. Las primeras confesiones fueron pequeñas, casi tiernas en su insignificancia. Mateo admitió que nunca le gustó el café que ella preparaba, pero lo bebió durante 12 años porque la hacía feliz verlo beberlo. Daniela confesó que las películas de acción que veían juntos la aburrían hasta las lágrimas, pero era el único momento en que él se relajaba completamente. Risas nerviosas, lágrimas mezcladas con sonrisas. Por un momento, el maratón parecía fácil, como un juego,
como terapia de pareja sin el terapeuta incómodo. Pero entonces llegó la hora 8 y las verdades dejaron de ser tiernas. Daniela de pie frente a la ventana, ciudad iluminándose al fondo, reuniendo el coraje para decir lo que había ocultado durante 2 años. Mi empresa quebró. 4 palabras, y con ellas el colapso de la imagen que había mantenido con sangre y mentiras. Hace 2 años. Las deudas aún las estoy pagando. El estudio que visito cada día no existe. Es solo un espacio de coworking que rento por horas, para aparentar. Esperaba shock, horror, decepción, pero Mateo solo dijo, con esa calma terrible, lo sé. Daniela se volteó como si la hubieran golpeado. ¿Qué? Vi los estados de cuenta, los préstamos, los pagos atrasados, hace 1.5 años. La sala giró. ¿Y no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste nada? Mateo se levantó, cansado, tan cansado. Porque vi cómo te mataba admitirlo ante ti misma. No iba a obligarte a admitirlo ante mí. Yo no necesitaba tu protección, gritó ella. Finalmente gritó. Necesitaba tu apoyo. ¿Y cuál es la diferencia?, preguntó él, genuinamente confundido. El apoyo es estar, la protección es decidir por mí. Me quitaste mi derecho a fracasar. Y entonces Mateo hizo algo que la rompió más que cualquier confesión. Sacó su celular, mostró transferencias bancarias, meses de pagos, decenas de miles de dólares a acreedores de Daniela, en silencio, sin decir nada, salvándola sin que ella lo supiera. Daniela se tambaleó, tuvo que sentarse. ¿$42,000? Los contadores tienen cara dura, intentó bromear él, pero nadie rió. ¿De dónde sacaste ese dinero? Mateo desvió la mirada. Vendí equipo, la Leica de mi abuelo, algunas colecciones de lentes, trabajos freelance que tomé en las madrugadas. Amabas esa cámara. Daniela lo sabía. Era la posesión más preciada de Mateo, el regalo de su abuelo antes de morir. La cámara con la que tomó su primera fotografía profesional, la pieza que juraba nunca vender. Amaba más la idea de que durmiera sin pesadillas, dijo Mateo simplemente, y ahí estaba, la verdad más dolorosa hasta ese momento, que Mateo había sacrificado su legado, su historia, su conexión con el único abuelo que lo había entendido, para salvarla de un colapso que ella sentía que merecía cargar sola. No tenías derecho, susurró Daniela. Era mi dinero. Pero era mi fracaso. ¡Mío! Tenía derecho a cargar con él. ¿Y yo no tenía derecho a cargar contigo? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Porque esa era la cuestión, ¿no? ¿Dónde termina el apoyo y comienza la anulación? ¿Cuándo el amor se convierte en control? ¿Cuándo salvar a alguien se transforma en quitarle su agencia? Cargaste por mí, dijo Daniela finalmente. No conmigo, no me preguntaste, decidiste. Porque si preguntaba, dirías que no. Exacto, y tenía ese derecho. Mateo arrojó la taza de té que había preparado contra el fregadero. Se quebró. Vidrio por todas partes, como su matrimonio, como ellos. También rechacé el trabajo en Berlín, dijo con voz peligrosamente baja. ¿Quieres gritarme por eso también? Y así llegaron a la hora 12, a medianoche, al punto medio del maratón y al punto más bajo de su relación, sentados en el suelo, espalda contra espalda, sin tocarse pero sintiendo el calor del otro. Mateo confesó sobre la agencia de Berlín, la oferta de sus sueños, fotografía de arquitectura europea, contrato de 3 años, salario que triplicaba lo que ganaba, apartamento incluido, visa de trabajo garantizada. ¿Cuándo?, preguntó Daniela con voz muerta. Hace 1.5 años, justo cuando descubrí lo de tu empresa. ¿Por eso no fuiste? No podía dejarte sola con esa bomba. Daniela se levantó tan rápido que mareó. Yo quería que te fueras.
Mateo parpadeó. ¿Qué? Vi el correo. Entré a tu cuenta. Lo leí todo. Esperé días, semanas, que me dijeras, que me pidieras venir contigo, o que al menos me dijeras que te ibas, pero nunca lo hiciste. ¿Sabías? Mateo no podía procesarlo. Quería que te salvaras, que al menos uno de nosotros llegara a donde soñaba. No quería salvarme sin ti. Pero yo ya estaba ahogándome. No necesitaba que te ahogaras conmigo. No es ahogarse, es elegir quedarse. El silencio después de ese grito fue absoluto. Daniela abrió su laptop con manos temblorosas, navegó a su correo, mostró un mensaje enviado hace un año, a la misma agencia, una carta de recomendación para Mateo, explicando sus calificaciones, su talento, su dedicación, rogándoles que lo consideraran para futuras posiciones. Mateo leyó, una vez, 2 veces. Nunca me dijiste, porque si te decía, te sentirías obligado, y quería que eligieras libremente, incluso si eso significaba elegir irte. Pero yo elegí quedarme. Elegiste basado en información incompleta. Esa no es una elección real, Mateo, es una decisión bajo coacción emocional. Y ahí estaba el núcleo del problema. No era que no se amaran, era que se amaban tanto que se mentían, se protegían hasta la asfixia, se cuidaban hasta la destrucción, necesitaban aire. Salieron al balcón, madrugada fría, ciudad dormida excepto por las luces perpetuas que nunca se apagan. Daniela sacó un cigarrillo, no fumaba. Mateo tampoco. Pero compartieron uno de todas formas, pasándolo entre ellos como en los viejos tiempos. ¿Por qué somos tan idiotas?, preguntó Daniela al cielo. Mateo rió, una risa cansada, rota, pero real. Porque amamos mal, o demasiado bien. ¿Hay diferencia? No lo sé, ya no sé nada. Yo tampoco. Silencio. El tipo bueno esta vez. El silencio de 2 personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras. ¿Recuerdas la primera noche que dormimos juntos?, preguntó Mateo. Por supuesto que Daniela recordaba. El estudio de Mateo, apenas amueblado, un colchón en el suelo, sábanas que olían a detergente barato, luz de la calle entrando por ventanas sin cortinas. Dijiste que nunca habías dormido tan bien, continuó Mateo. Mentí. Mateo volteó, sorprendido. ¿Qué? No dormí nada. Tenía miedo de que fueras un sueño, que si cerraba los ojos desaparecerías. Mateo sonrió, una sonrisa triste y hermosa. Aquí estoy. Nunca me fui. Lo sé, ese es el problema. Te quedaste cuando debiste irte, y yo me quedé cuando debí hablarte. El celular de Mateo vibró. Mensaje de Samu, su hermano. ¿Siguen vivos? Ninguno respondió. En cambio, Daniela recordó en voz alta. Su boda, jardín exterior, 20 invitados, ceremonia simple pero llena de significado, votos escritos a mano en papel reciclado. Prometo ser tu refugio, había dicho ella con voz clara y convencida. Prometo cargarte cuando no puedas caminar, había respondido él, con ojos brillantes de lágrimas contenidas. En ese momento, bajo el sol de abril, esos votos sonaban hermosos, románticos, la promesa perfecta de 2 personas que se elegían contra el mundo. No sabíamos que los refugios pueden volverse prisiones, dijo Daniela ahora, mirando las mismas estrellas que habían visto esa noche. Y que cargar a alguien puede sentirse como secuestrarlos. Mateo asintió. ¿Cuándo prometimos callarnos? Porque no recuerdo ese voto. Creo que fue implícito, en cada no te preocupes, en cada estoy bien, en cada verdad a medias que contamos para proteger al otro. Volvieron adentro. El temporizador marcaba 28 horas restantes, más de la mitad. ¿Lo peor había pasado? ¿O apenas comenzaba? Hora 20. Madrugada profunda. Ese momento donde el mundo parece suspendido entre la noche y el día, entre el ayer y el mañana.
Mateo y Daniela sentados en extremos opuestos del sofá, sin tocarse, apenas mirándose. Y entonces Mateo dijo algo que cambió todo nuevamente. Hubo un momento en que quise ser infiel. El aire salió de la habitación. Daniela se congeló. ¿Cuándo? Hace 8 meses, en la exposición de fotografía contemporánea. Una curadora, joven, inteligente. Nos conectamos hablando de luz y composición. Me dio su número. Me invitó a tomar algo. ¿Lo hiciste? La voz de Daniela era peligrosamente calmada. No, pero lo pensé. Durante 3 semanas lo pensé cada noche. Me imaginé cómo sería, si sería más fácil, si me haría sentir vivo de nuevo. ¿Por qué no lo hiciste? Mateo finalmente la miró. Porque hubiera sido fácil, y nada de lo que vale la pena es fácil. Además, cada vez que la imaginaba solo podía ver tu rostro. ¿Cómo te reirías de algo que dijera? ¿Cómo conocerías la referencia fotográfica que nadie más entendería? Ella no era tú, y eso era el problema. Daniela respiró, 1 vez, 2 veces, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Yo también, susurró. También quise. Ahora fue Mateo quien se puso rígido. ¿Quién? Andrés. El mundo se inclinó. Andrés, su amigo desde la universidad, el testigo en su boda, el padrino que nunca tuvieron hijos para nombrar. Su Andrés. ¿Cuándo? La voz de Mateo era hielo. Hace 6 meses. Me invitó a cenar. Yo sabía lo que significaba. La forma en que me miraba últimamente. Las llamadas que duraban demasiado. Los mensajes que eran demasiado personales. ¿Y fuiste? Fui. Me senté frente a él. Pedimos vino, un Malbec que a ti te hubiera gustado. Y durante toda la cena, mientras él hablaba de su trabajo, de su vida, de cómo siempre pensó que éramos perfectos el uno para el otro, lo único que yo pensaba era en ti. Mateo cerró los ojos. Pensaba en cómo odiabas ese restaurante porque la música estaba muy alta, en cómo criticarías la iluminación porque era demasiado artificial, en cómo ordenarías el mismo plato que yo para que pudiéramos compartir. Y me di cuenta de que no quería a Andrés, quería que tú fueras la persona que conocías todas esas pequeñas cosas de mí. ¿Él intentó algo? Me tomó la mano, al final. Me dijo que si alguna vez estaba lista para algo real, él estaría ahí. ¿Y qué hiciste? Retiré mi mano, le agradecí la cena y salí. Lloré todo el camino a casa, no porque lo rechazara, sino porque la tentación existió, porque por un segundo, un maldito segundo, consideré qué fácil sería empezar de nuevo con alguien que no me conocía en mi peor momento. Mateo se sentó, procesando. Andrés me llamó después, al día siguiente, me dijo que cenó contigo. No me preguntó nada, solo dijo, ella te ama tanto que duele, no lo arruines. Ahora entiendo qué quiso decir. ¿Estás enojado? No lo sé. Debería estarlo, pero también estuve ahí, en ese lugar donde la tentación es real, donde el escape parece la única solución, y no te juzgo por sentirlo, te juzgaría si lo hubieras hecho sin decírmelo, pero ahora al menos sé que ambos peleamos contra los mismos demonios. El amanecer llegó con visitas inesperadas. Clara, la hermana mayor de Daniela, y Samu, el hermano menor de Mateo, aparecieron con café y bolsas de pan. Habían decidido, sin consultarlo, que la pareja necesitaba intervención, o al menos testigos, en caso de que el maratón terminara en homicidio. ¿Cómo van?, preguntó Clara, distribuyendo tazas. ¿Ya se mataron o ya se reconciliaron? Ninguna, ambas, respondió Daniela con voz ronca de tanto hablar, tanto llorar. Samu, siempre el payaso, intentó aligerar el ambiente. Necesitan comer. Los dramas románticos funcionan mejor con carbohidratos. Está científicamente comprobado. Pero Clara no estaba para bromas.
Miró a su hermana con esa intensidad de terapeuta de parejas profesional que era. Daniela me mandó mensaje. Hora 15, decía. Si no salgo viva, alimenta a su gato. No tenemos gato, dijo Daniela. Exacto, por eso vine. Lo que ninguno esperaba era que el maratón de verdad fuera contagioso. Clara se sentó, Samu también, y de repente no eran solo Daniela y Mateo confesándose, era toda la familia desmoronándose junta. Mi divorcio no fue por diferencias irreconciliables, comenzó Clara, con voz firme pero manos temblando. Fue porque le fui infiel, durante 2 años, con su mejor amigo, y él lo sabía. Esperó a que yo se lo dijera. Nunca lo hice. Un día simplemente empacó y se fue. Me dejó una nota que decía: esperaba que me amaras lo suficiente para ser honesta. Me equivoqué. Y tenía razón. Daniela la miró, sorprendida. Nunca me dijiste, porque tú eras la hermana perfecta, el matrimonio modelo. ¿Cómo iba a admitir que yo era el desastre? Entonces Samu, con una vulnerabilidad que nadie había visto en él, habló. Estoy enamorado, de un hombre. Familia no lo sabe, ni siquiera tú, hermano. Mateo parpadeó. Samu. Se llama Daniel, es maestro de primaria. Hace 3 años que estamos juntos, vive conmigo. Todo ese tiempo que dije que tenía roommate, es él. Y me muero de miedo de que lo conozcan porque papá es un imbécil homofóbico, terminó Mateo. Y no merece conocer a alguien que claramente te hace feliz si todos los días llegas sonriendo a casa de mamá. Samu lo miró, ojos brillantes. ¿Lo sabías? Lo sospeché, pero esperaba que tú me dijeras, cuando estuvieras listo. ¿No estás decepcionado? ¿De qué? ¿De que finalmente encontraste a alguien que te mira como si fueras la mejor cosa que le pasó? Hermano, estoy celoso, no decepcionado. Daniela entonces soltó su propia bomba. Siempre supe de tu affair, Clara. Vi los mensajes en tu celular, en tu cumpleaños, hace 3 años. Clara se quedó inmóvil. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no era mi matrimonio que destruir, pero tal vez debía hacerlo. Tal vez si te hubiera confrontado habrías tenido que enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. Me dejaste destruirlo sola, dijo Clara, no con enojo, sino con dolor. Lo siento. Pensé que estaba siendo una buena hermana. Resultó que solo era una cobarde. El timbre sonó. Nadie lo esperaba. Mateo abrió la puerta. Andrés estaba ahí, con bolsas de comida china y una expresión que decía: ya sé que están en modo apocalipsis, así que traje alimento. No me llamaron, dijo simplemente, pero sabía que eventualmente me necesitarían. Andrés entró como si fuera su casa. De cierta forma, lo era. Había estado presente en cada momento importante de sus vidas: la mudanza, los trabajos nuevos, las crisis, los cumpleaños. Siempre ahí, siempre disponible, siempre el amigo perfecto, demasiado perfecto. Se sentó en el centro de la sala, todos formando un círculo irregular a su alrededor. Llevo años guardando secretos de ambos, comenzó, y si vamos a hacer maratón de verdad, hagámoslo completo. Mateo se tensó, Daniela también. Mateo, tu esposa me pidió que verificara si tenías una amante hace 2 años. Me mostró mensajes de una tal M. Era yo. Hablábamos de planear su cumpleaños sorpresa. Le dije que eras fiel. Ella no me creyó, contrató al detective. Yo te avisé. Mateo asintió lentamente. Lo sospechaba. Daniela, tu esposo me pidió consejos sobre divorciarse. 3 veces en 2 años. Cada vez le dije que no lo hiciera. No porque los ame juntos como pareja, sino porque los amo por separado como personas y sé que separados se autodestruyen. Daniela tragó saliva. La cena. Mi error más grande. Pensé que si ella sentía algo por alguien más,
confirmaría que el matrimonio había muerto. Me equivoqué gravemente. Confirmó lo contrario. Y yo me enamoré de ella sabiendo que nunca sería correspondido. El silencio fue ensordecedor. No de manera romántica real, se apresuró a aclarar Andrés, sino de esa forma en que te enamoras de la idea de alguien, de quien serían si las circunstancias fueran diferentes. Pero nunca actué más allá de esa cena, y después de esa noche dejé de verla así, porque vi cómo te miraba, Daniela, cómo incluso rechazándome estabas pensando en Mateo, y eso mató cualquier ilusión que tuviera. ¿Por qué nos ayudabas entonces?, preguntó Mateo, si sentías eso. Porque el amor real no es posesión, es querer que la persona sea feliz, incluso si no es contigo. Y ustedes, en su versión más saludable, son la pareja más feliz que conozco. Mi trabajo no era separarlos, era recordarles quiénes eran cuando no estaban perdidos. Mateo se levantó, salió al balcón, no azotó la puerta esta vez, solo necesitaba aire, espacio, silencio. Daniela esperó 5 minutos, luego lo siguió. El balcón, luz dorada de media mañana, Mateo recargado en la baranda, mirando una ciudad que seguía moviéndose, indiferente a su dolor. ¿Vas a quedarte ahí hasta que termine el tiempo?, preguntó Daniela suavemente. Pensándolo. ¿Quedan cuánto? ¿13 horas? 12:30. No queda mucho que confesar ya. Mateo rió sin humor. Seguro encontramos algo. Somos expertos ocultando. Daniela se acercó, pero no lo tocó. Todavía había un abismo entre ellos, más pequeño que hace 40 horas, pero presente. ¿Por qué Andrés? ¿Por qué pensaste que yo podría enamorarme de él? Porque es todo lo que yo no soy, seguro de sí mismo, estable emocionalmente, sin miedo al fracaso, sin este peso constante de inadecuación. Él tiene tanto miedo como tú, solo que el suyo se manifiesta diferente, se esconde en ser el amigo perfecto, el consejero sabio, el que siempre tiene respuestas, pero es una máscara, como la tuya. ¿Mi máscara? La de fotógrafo bohemio y relajado, cuando en realidad eres la persona más estructurada y ansiosa que conozco. Mateo finalmente la miró. Siempre lo supiste. Desde la librería. Por eso me enamoré. Porque no fingías bien. Porque tu miedo era tan obvio que resultaba honesto. Y luego me pasé 12 años fingiendo que no te estaba perdiendo. Yo también. Silencio. Una ambulancia pasó abajo. Ninguno miró. ¿Qué pasa si terminamos el maratón y descubrimos que sabernos todo no cambia nada?, preguntó Mateo con voz pequeña. ¿O si lo cambia todo y es peor? Eso también. Daniela extendió su mano. Faltan 12 horas. Ya llegamos hasta aquí. Terminemos lo que empezamos. Mateo miró su mano. Tan pequeña, tan familiar. Con el anillo que él había elegido, ella había aceptado, y ambos habían olvidado el significado. Lentamente la tomó. Volvieron adentro juntos. Los demás se habían ido discretamente. Clara, Samu, Andrés, dejándolos solos para las horas finales. Una nota en la mesa. Estaremos cerca, por si nos necesitan, o por si necesitan testigos que confirmen que siguieron vivos. Los amamos, incluso cuando son idiotas. Temporizador 08-47-22. Se sentaron en el suelo, frente a frente, rodillas tocándose, primera vez que se tocaban voluntariamente en horas. Necesito preguntarte algo, dijo Daniela, y necesito que seas brutal. Llevamos 40 horas siendo brutales. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque necesitabas probarle algo a alguien? Mateo no evadió. Esa era la regla. Ambas. Te amaba genuinamente, pero también mi papá siempre dijo que yo era demasiado blando, demasiado sensible para mantener una familia. Dijo que nunca encontraría una mujer que me respetara. Casarme contigo,
con la arquitecta brillante, la mujer fuerte e independiente, era validación, prueba de que estaba equivocado. ¿Y después? ¿Cuándo dejó de ser sobre él? Año 3. ¿Recuerdas aquel concurso? El proyecto del Centro Cultural. Trabajaste 6 meses. Era tu diseño más ambicioso. Daniela recordaba. Por supuesto que recordaba. Perdió contra un estudio más grande. Lloró durante 2 días. Esa noche, continuó Mateo, te vi derrumbarte. Y no era la Daniela fuerte que todos conocían. Era tú, real, vulnerable, rota. Y me di cuenta de que no quería que fueras la arquitecta brillante que probaba algo. Solo quería que fueras tú, la mujer que llora viendo películas malas, que canta horrible en la ducha, que se ríe tan fuerte que se le sale el café por la nariz. Daniela sonrió a pesar de las lágrimas. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Porque pensé que si te decía que me gustabas vulnerable, dejarías de intentar ser fuerte, y tu fuerza es parte de ti. No quería quitártela. Pero me la quitaste de todas formas. Cada vez que me protegías, cada decisión que tomabas por mí, me decías sin palabras que no confiabas en que yo pudiera manejarlo. Mateo cerró los ojos, dolor atravesándolo. No era eso, era... ¿Qué era? Miedo. Miedo de que si te dejaba caer, no te levantarías, y entonces me culparías, y entonces me dejarías. Así que preferí cargarte para asegurarme de que siempre estuvieras arriba. Pero yo no quería estar siempre arriba, quería caer a veces, y que tú cayeras a veces, y levantarnos juntos. Lo sé ahora. Daniela respiró profundo. Mi turno. Me casé contigo porque eras el primero que no necesitaba que yo fuera fuerte. Daniela, déjame terminar. Toda mi vida, con mi mamá, con Clara, con todos, siempre fui la que tenía las respuestas, la que resolvía, la que mantenía todo funcionando. Y estaba tan cansada, tan jodidamente cansada. Y entonces apareciste tú, con tu vulnerabilidad obvia, con tu miedo transparente, y no necesitabas que yo fuera nada excepto presente, y era tan liberador. ¿Y después? Después, no sé cuándo pasó, pero de repente me di cuenta de que había construido toda esta persona de nuevo, la Daniela fuerte, la que tenía el negocio exitoso, la esposa perfecta, y no sabía cómo volver a ser simplemente yo, porque ¿qué pasaba si simplemente yo no era suficiente? Siempre fuiste suficiente. Pero tú nunca me dejaste colapsar para comprobarlo. Cada vez que me tambaleaba, ahí estabas, salvándome, arreglándolo, y yo empecé a resentirte por eso, no porque no apreciara el gesto, sino porque me estabas quitando mi derecho a sobrevivir mis propias caídas. Mateo asintió lentamente, entendiendo por primera vez la profundidad de lo que había hecho. Te amé tanto que te asfixié. Y yo te amé tanto que te dejé. Emocionalmente me fui hace años. Me quedé físicamente, pero el resto de mí se fue construyendo muros. Temporizador 05-23-11. Daniela se levantó, fue a su estudio, volvió con un sobre amarillo arrugado en las esquinas. Las manos le temblaban al sostenerlo. Escribí esto hace 3 meses. Es una carta de despedida. Nunca la envié. Mateo la miró, sintiendo cómo el piso se abría nuevamente bajo sus pies. ¿Puedo leerla? Es tu turno de saber. La abrió con dedos torpes. La letra de Daniela, normalmente tan precisa, estaba temblorosa en el papel. Comenzó a leer en voz alta, porque ese era el punto del maratón. Nada en silencio, todo expuesto. Mateo, cuando leas esto, ya me habré ido. No a otra ciudad, solo a otra vida. Una donde no tenga que fingir que no te veo sufrir cada día. Donde no tenga que pretender que tu amor no me ahoga porque es tan grande, tan absoluto, que no sé cómo reciprocarlo sin perderme en el proceso. La voz de Mateo se quebró, pero continuó.
Una vida donde pueda ser pequeña sin sentir que te fallo, donde pueda fallar sin sentir que te destruyo, porque eso es lo que siento cada día, que cada error mío es una puñalada para ti, que cada vez que no soy la mujer que merezco ser, te decepciono, y estoy cansada de decepcionar a la persona que más amo. Lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. Te amo, siempre te amaré. Esa es la verdad más aterradora, porque amarte me está matando, y matarte de preocupación por mí me mata más. Así que me voy, no porque no te ame, sino porque te amo demasiado para seguir lastimándonos con este amor que se convirtió en veneno. Perdóname, perdonémonos, y sé feliz. Por favor, sé feliz, aunque no sea conmigo. Mateo terminó. Dejó la carta en el suelo como si quemara. Miró a Daniela con ojos rojos. ¿Cuándo la escribiste? Exactamente. 3 días antes de que propusieras el maratón. ¿Por qué no la enviaste? ¿Por qué no te fuiste? Daniela se sentó, abrazándose las rodillas. Esa misma noche no podía dormir. 3 de la mañana. Salí al balcón. Y tú estabas ahí. No me viste. Estabas llorando. Silenciosamente. De esa forma que haces cuando crees que nadie te ve. Y tenías tu celular. Mirando fotos viejas de nosotros. De cuando éramos felices. O cuando fingíamos ser lo mejor. Mateo recordaba esa noche. Creyó que había estado solo. Te vi llorar, continuó Daniela, y me di cuenta de algo, que irme sin intentar una última vez sería la única mentira que nunca podría perdonarme, porque todo lo demás, todas nuestras omisiones, nuestros silencios, venían de amor distorsionado. Pero irme sin luchar sería cobardía pura, y me debía a mí misma no ser cobarde, al menos no en esto. Yo también escribí una, dijo Mateo entonces. Daniela parpadeó. ¿Qué? Mateo fue a su estudio. Regresó con un cuaderno gastado. No es una carta con palabras, es déjame mostrarte. Comenzó a colocar fotografías en el suelo, una línea temporal de imágenes, todas de Daniela, todas mientras dormía. ¿Me fotografiabas dormida? Daniela no sabía si sentirse invadida o conmovida. 342 veces, durante 2 años, una por cada noche que pensé que sería la última vez que dormirías a mi lado. Daniela se arrodilló, recorriendo las imágenes, y ahí estaba su historia invisible. Ella feliz en las primeras fotos, relajada, sonriendo incluso dormida. Luego, progresivamente más tensa, ceño fruncido, puños cerrados, en algunas rastros de lágrimas secas, en otras tan agotada que ni siquiera parecía dormir realmente. ¿Por qué?, susurró. Porque si te ibas, quería recordar cada versión de ti, la feliz, la cansada, la rota, la que fingía dormir porque no quería hablar conmigo, la que lloraba en sueños. Quería documentar cómo te perdía, noche por noche, fotografía por fotografía. Mateo, ¿esto es enfermo? ¿Obsesivo? Devastador. Daniela tocó una foto. De hace 3 semanas. Esta es reciente. La última. Decidí que si proponías el divorcio oficialmente, dejaría de tomarlas, porque documentar tu partida era una cosa, documentar tu ausencia sería otra. ¿Y si yo hubiera propuesto el maratón primero? No ibas a hacerlo. Eres valiente en todo excepto en confrontar directamente. Yo soy cobarde en todo excepto cuando no tengo nada que perder. Por eso lo propuse yo. Daniela tomó la cámara de Mateo, que siempre estaba cerca. Última foto. Tómala. De ambos. Como sea que termine esto, quiero una imagen de ahora, del momento en que lo supimos todo. Mateo configuró la cámara en temporizador, la colocó en la repisa, se sentó junto a Daniela. 10 segundos. No posaron, no sonrieron. Solo se miraron mientras el obturador capturaba quiénes eran en ese instante, rotos, honestos, aterrorizados,
presentes. Clic. Temporizador. 02-15-47. Poco más de 2 horas. El final se acercaba como un tren sin frenos, y aún quedaban verdades. Siempre quedaban verdades. Se prepararon café, ya no en extremos opuestos de la mesa, lado a lado, hombros tocándose apenas, ese contacto pequeño que significaba todo. Última verdad grande, dijo Daniela, la que más importa. Te escucho. Nunca dudé que me amaras, ni un solo día. Nunca pensé que me engañabas o que querías a alguien más. Mi inseguridad no era sobre tu amor. Entonces, era sobre si yo merecía que me amaras así, con esa intensidad, esa devoción, porque cada sacrificio que hacías era evidencia de que yo no valía lo que tú pensabas. Porque si valiera realmente, no tendrías que sacrificar nada, serías feliz simplemente quedándote. Mateo puso su taza con demasiada fuerza. Eso no es justo. Lo sé, pero es como me sentía. Te veía vender tu cámara, rechazar trabajos, pagar mis deudas, quedarte en una ciudad que odias porque yo tenía raíces aquí. Y cada gesto, en lugar de hacerme sentir amada, me hacía sentir culpable, como si fuera una carga demasiado pesada que tú cargabas por obligación. Nunca fue obligación. Lo sé racionalmente, pero emocionalmente me destrozaba, porque si yo fuera suficiente no necesitarías probarme tu amor constantemente. Simplemente estarías, y serías feliz estando. Mateo cerró los ojos, lágrimas escapando. Yo era feliz, soy feliz, incluso en esto, incluso en el dolor de estas 46 horas, he sido más feliz que en los últimos 2 años. ¿Sabes por qué? No. Porque finalmente te estoy viendo, realmente viendo, no la versión que construiste, no la máscara, sino a ti, rota, enojada, resentida, real, y te amo más así que a todas las versiones perfectas que presentabas. ¿Cómo puedes amarme más viéndome peor? Porque ahora sé que eres humana, que tienes límites, que puedes romperte, y no tengo que salvarte porque tú puedes salvarte sola. Solo tengo que estar, y eso es más fácil, más real. Silencio. El temporizador sonaba en el fondo, cada segundo un latido. Mi última verdad, dijo Mateo, la más importante. Daniela lo miró, preparándose para cualquier cosa. Nunca dejé de amarte, ni un solo día, ni en los peores momentos, ni cuando dormíamos en habitaciones separadas, ni cuando apenas nos hablábamos, ni cuando pensé en Andrés llevándote a cenar, ni cuando consideré tomar ese trabajo en Berlín solo para escapar, ni siquiera cuando firmé los papeles del divorcio y los puse en la mesa. Mateo, pero temía. Dios, ¿cómo temía? Temía no ser digno de que tú me amaras, porque soy este hombre con miedo irracional, con ansiedad que no puedo controlar, con inseguridades que no tienen sentido. Y tú eres esta mujer brillante, fuerte, capaz. ¿Cómo podía ser suficiente para ti? Siempre fuiste suficiente, pero no lo creía, y ese miedo me hizo pequeño, me hizo tomar decisiones desde el miedo en lugar del amor. Me hizo protegerte cuando debí confiarte. Me hizo sacrificarme cuando debí consultarte. Me hizo desaparecer emocionalmente porque, si desaparecía primero, no tenías la oportunidad de rechazarme. Y desaparecer te dejó sola. Y eso es lo que más lamento. Daniela tomó su rostro entre sus manos. Lo sabía. Mateo se congeló. ¿Qué? Siempre lo supe. Tu miedo, tu sensación de no ser suficiente. Lo vi desde la librería. ¿Crees que no noté cómo te sorprendiste cuando acepté salir contigo? ¿Cómo verificabas 3 veces que yo realmente quería verte? ¿Cómo cada cumplido que te daba lo recibías con incredulidad? Y aún así, te amé por ese miedo. Te amé porque no fingías no tenerlo. Te amé porque era real, porque la mayoría de los hombres fingen seguridad,
Tú admitías vulnerabilidad. Y eso, Mateo, eso era lo más valiente que había visto. ¿Y por qué no dijiste nada durante todos estos años? Porque decirlo en voz alta era obligarte a enfrentarlo, y no quería que cambiaras por mí, quería que cambiaras por ti si es que querías cambiar. No quería arreglarte, solo quería amarte, tal como eras, tal como eres, incluso roto, especialmente roto, porque yo también estoy rota, y pensé que dos personas rotas podían encajar. Resultó que nuestras fracturas no coincidían, pero tal vez podemos aprender a sostenernos en los espacios vacíos, en lugar de intentar llenarlos. Temporizador, 00:15:00. 15 minutos, 900 segundos, y luego el final, o el principio, o ambos. Se sentaron en el sofá, más cerca de lo que habían estado en meses. Los papeles del divorcio entre ellos, manchados de café del primer día, arrugados, pero aún legales, aún esperando firmas. ¿Qué se supone que hagamos cuando llegue a 0? Preguntó Daniela. Decidir. Suena simple. Nada de esto es simple. Temporizador, 0:10:00. Si firmamos, dijo Mateo, no es porque no nos amemos, es porque el amor no fue suficiente. ¿Es suficiente alguna vez? No lo sé, ya no sé nada. Temporizador, 00:05:00. Si no firmamos, continuó Daniela, no es porque estas 48 horas nos arreglaron. Es porque nos dieron información para decidir si queremos arreglarnos. ¿Quieres? ¿Realmente? Mateo la miró. Estudió su rostro como si fuera la primera vez. Ojos cansados, piel sin maquillaje, cabello despeinado, vulnerable, real, hermosa de una forma que ninguna versión pulida podría ser. Sí, dijo simplemente. Quiero. Temporizador, 00:03:00. Yo también, susurró Daniela, pero tengo miedo. ¿De qué? De que no sea suficiente quererlo, de que en 6 meses estemos aquí de nuevo, peor, sin maratón que nos salve porque ya usamos esa carta. También tengo miedo, de recaer, de volver a callar, de protegerte hasta asfixiarte, de desaparecer de nuevo. Temporizador, 00:01:00. Entonces necesitamos reglas, dijo Mateo, nuevas. ¿Qué tipo de reglas? 30 minutos, cada día, de verdad absoluta, no 48 horas de trauma cada vez que algo va mal, solo media hora diaria de honestidad. ¿Crees que funcione? No lo sé, pero quiero intentarlo. Temporizador, 00:030. Daniela tomó los papeles del divorcio. Mateo contuvo la respiración. Ella los miró, leyó las primeras líneas, su nombre, su firma pendiente, la disolución legal de 12 años, 20 segundos. Los dejó. Miró a Mateo. 10 segundos. Si hacemos esto, dijo, lo hacemos de verdad. Terapia, individual y de pareja. Esos 30 minutos diarios sin falta, honestidad aunque duela, y si uno de nosotros dice que no puede más, el otro tiene que respetar eso. 5 segundos. Deal, dijo Mateo. Alarma. 00:00. El sonido llenó el departamento, estridente, final, inevitable. Ninguno se movió para apagarlo. Se miraron mientras la alarma gritaba entre ellos, y entonces, simultáneamente, sonrieron. Pequeñas sonrisas cansadas pero reales. Mateo extendió la mano hacia los papeles. Daniela contuvo la respiración. Él los tomó, los levantó, y lentamente, deliberadamente, los rompió. Primero por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos tan pequeños que nunca podrían rearmarse. Confeti de divorcio lloviendo sobre el sofá. No porque sea fácil, dijo Mateo. No porque estas 48 horas nos arreglaron, sino porque ahora sé que elegirte no es una mentira. Es la única verdad que quiero vivir. Daniela lloró. Por primera vez en el maratón lloró de alivio, de esperanza, de ese amor aterrador que nunca se fue, solo se perdió bajo capas de protección y silencio.
Va a ser difícil, dijo entre lágrimas. Vamos a recaer, vamos a querer escondernos de nuevo. Lo sé. Vamos a pelear, probablemente. Vamos a querer rendirnos, posiblemente. Y aún así, Mateo la besó. Primer beso real en meses, no apasionado, no perfecto, solo presente. Labios salados de lágrimas, narices chocando torpemente, pero real, tan real que dolía. Cuando se separaron, Daniela tomó su celular. ¿Qué haces? Configuró un nuevo temporizador. 003000. Empezando, dijo. ¿Por qué esperar? Llevamos 48 horas en esto. ¿Qué son 30 minutos más? Mateo sonrió. Esa sonrisa que ella no veía desde antes de que todo se rompiera. ¿Primera verdad del nuevo sistema? Tengo miedo de que esto no sea suficiente, de que en 6 meses estemos aquí de nuevo, de que te des cuenta de que merezco a alguien menos complicado. Segunda verdad, yo también tengo miedo, pero también tengo miedo de no intentarlo y arrepentirme para siempre, y entre esos dos miedos prefiero el que me mantiene contigo. Tercera verdad, te amo, y no sé si es suficiente, pero es lo único que tengo que sea completamente real. Cuarta verdad, lo sé, siempre lo supe, y es suficiente. Para empezar, se abrazaron. El primer abrazo real en meses, no el abrazo cortés de dos extraños, no el abrazo obligado de eventos sociales, el abrazo de dos personas que se rompieron juntas y decidieron intentar reconstruirse, juntas. El temporizador corría, 002715. Afuera la ciudad seguía moviéndose, indiferente a su dolor, indiferente a su sanación, simplemente existiendo, como ellos, existiendo, heridos pero presentes, rotos pero intentándolo, y tal vez eso era suficiente. Misma sala, pero diferente, plantas nuevas en las ventanas, fotos diferentes en las paredes, no solo de ellos en momentos perfectos, sino de ellos reales, riendo feo, haciendo muecas, siendo humanos. La mesa donde antes había 2 tazas en extremos opuestos, ahora tenía una jarra grande de café que compartían. 6 meses después del maratón, Daniela trabajaba en planos, nuevos. Su estudio renació, más pequeño, más honesto, sin pretensiones de imperio. Solo ella, Laura y 2 pasantes. Y era suficiente. Mateo editaba fotografías, de Berlín. Tomó el proyecto después de todo. 3 meses. Daniela lo visitó 2 veces. Él volvió para el cumpleaños de ella. Y regresó, porque eligió regresar. Hora de verdad, dijo Mateo, sin levantar la vista de su pantalla. Daniela cerró su laptop, sonrió. Ya es hora. Configuraron el temporizador. 003000. Start. Como cada día durante los últimos 6 meses, sin falta. Ayer hablé con la agencia de Berlín, comenzó Mateo. Ofrecen un proyecto largo, 6 meses esta vez. ¿Quieres tomarlo? Quiero, pero no sin hablarlo primero, no sin saber qué opinas realmente. ¿Y si te digo que vayas? ¿Lo dices en serio o por protegerme? Daniela rió. Esa pregunta, siempre esa pregunta ahora. El código entre ellos para verificar motivaciones. Ambas, pero más la primera. Tu trabajo allá es increíble, estás brillando. Y yo estoy bien. El estudio va mejor. Tengo terapia, tengo amigos. Ya no necesito que estés aquí para saber que existes. ¿Vendrías conmigo? No puedo, no todo el tiempo. El estudio apenas despega de nuevo. Pero puedo visitarte, y tú puedes volver. Y podemos hacer que funcione porque ahora sabemos cómo comunicarnos a distancia. 6 meses es mucho. Lo sé. Por eso pregunto si realmente quieres, no si crees que debes. Mateo lo consideró, honestamente. Quiero, pero también quiero estar aquí, contigo, y no sé cómo reconciliar eso. ¿Y si no tienes que hacerlo? ¿Y si aceptas que quieres ambas cosas y elegimos la que sirve para este momento? Este momento, creo que necesito ir, para probarme que puedo.
que no tengo que sacrificar mi carrera por amor, que puedes amarme incluso cuando no estoy salvándote. Entonces ve, y demuéstratelo, y yo te amaré desde aquí, y será suficiente. Temporizador, 002341. Tu turno, dijo Mateo. Verdad difícil. Daniela respiró. Ayer vi a Andrés, me llamó. Hablamos 2 horas. Mateo se tensó visiblemente. 6 meses después, ese nombre aún dolía, pero no huyó, no cerró. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Quería disculparse formalmente, no por la cena, ya habíamos hablado de eso, sino por guardar secretos, por jugar a ser el intermediario. Dijo que nos falló como amigo. ¿Qué le dijiste? Que lo perdonamos, que entendíamos por qué lo hizo, y que lo extrañábamos, como amigo, real, sin complicaciones. ¿Quieres que vuelva a nuestras vidas? Sí, pero solo si tú puedes manejarlo, sin resentimiento. Mateo lo consideró. Puedo. No será perfecto de inmediato, pero puedo intentarlo, porque lo extraño también, y porque confío en ti y en mí. Temporizador, 00po15000. Última verdad del día, dijo Mateo. A veces todavía tengo ganas de mentir, de decirte que todo está perfecto cuando no lo está, de ocultar un mal día para no preocuparte, de fingir que la ansiedad no me está matando. ¿Lo haces? ¿Mientes? No, pero la tentación está, cada día, especialmente los malos. Yo también quiero volver a esconderme, a construir la máscara, a ser la Daniela que tiene todo bajo control, y algunos días casi lo hago. ¿Por qué no lo haces? Porque recuerdo el maratón, recuerdo cómo se sintió casi perderte, y prefiero un momento incómodo de verdad que meses de mentiras cómodas. Yo también. Temporizador, 00.0500. Se quedaron en silencio, no el silencio tenso de antes, el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan llenar cada segundo con ruido. Mateo vio algo en su celular, sonrió. La foto. ¿Cuál? La que tomamos al final del maratón. La subí a mi portafolio. Un editor la vio. Quiere incluirla en una exposición sobre intimidad real. ¿La foto de nosotros destruidos? La foto de nosotros honestos. Dice que nunca había visto tanta verdad en una imagen. Daniela la miró. Ahí estaban, ojos rojos, sin maquillar, sin posar, solo mirándose, con miedo, con esperanza, con amor tan crudo que dolía verlo. Es horrible, dijo. Es perfecta, corrigió Mateo. Es real. Exacto. Alarma. 0020.00. El temporizador diario terminó, como siempre, como lo haría mañana, y pasado, y el día después de ese. Se besaron, breve, familiar. Un beso que prometía que seguían eligiéndose, hoy, y probablemente mañana. ¿Sabes qué es lo más raro? Dijo Daniela, que ahora que podemos decirnos todo, a veces no tenemos mucho que decir. Porque ya no estamos acumulando secretos. Exacto, y es liberador, aburrido a veces, pero liberador. El amor real probablemente es aburrido el 80% del tiempo. ¿Y el otro 20%? Aterrador, o hermoso, o ambos. Daniela volvió a sus planos, Mateo a sus fotografías, trabajando lado a lado, en silencio cómodo, existiendo juntos sin necesidad de drama constante. Afuera, la ciudad hacía lo suyo, indiferente, eterna, como el amor, no el amor de películas, no el amor de canciones, el amor real, el que sobrevive maratones de verdad, el que elige quedarse después de saberlo todo, el que no es ciego, sino completamente consciente, y se queda de todas formas. La cámara se aleja lentamente de la pareja trabajando, sale al balcón, muestra la ciudad al atardecer, hermosa, caótica, real. La voz de Daniela entra, suave, reflexiva, no narrando una historia, sino compartiendo una verdad. Dicen que la verdad libera, no mencionan que primero destroza, que antes de liberarte te desmiembra, te obliga a ver cada parte fea,
cada mentira piadosa, cada omisión conveniente, cada silencio cobarde. Nuestro maratón no nos salvó, solo nos mostró quiénes éramos sin las máscaras, y resultó que sin máscaras éramos más feos, más rotos, más humanos, pero también más reales. Y lo real, descubrimos, es lo único que vale la pena, porque puedes amar una ilusión temporalmente, pero solo puedes construir una vida con la verdad. Hoy hace 6 meses del maratón. Algunos días son perfectos, la mayoría no lo son. Algunos días queremos renunciar, la mayoría seguimos adelante. No porque sea fácil, nunca lo es, sino porque ahora sabemos algo fundamental. El amor no es ciego. El amor ve todo, cada falla, cada fracaso, cada momento de debilidad, y elige quedarse, no a pesar de eso, sino incluyendo eso. El amor real no es perfección, es presencia, es honestidad, es